Muchísimas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos y agradeceros a vosotros. Es un placer para mí compartir nuevamente un año más el espacio y aportar en el Congreso. Felicitaros también para el gran trabajo a todo el equipo de DataLine para el Congreso. Muchísimas gracias también por la introducción, digamos, también de un poco del ecosistema de las plataformas ASBIM. Y efectivamente para nosotros además es un placer, un gran valor poder contar con el apoyo, la partnership, la colaboración con todo el equipo de Totaline en Venezuela. Pues paso a compartir pantalla y pido por favor confirmación si se está viendo el PowerPoint correctamente y para seguir adelante. Sí, sí se ve, arquitecto. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Pues la intervención de hoy principalmente está focalizada sobre la integración BIM-GIS en la definición de gemelos digitales geoespaciales, compartiendo también algunos casos de uso de la tecnología. Precisamente se focaliza sobre este conector BIM-GIS, el GeoTwin, que se ha nombrado hace poco, y de paso abriré un poco la panorámica sobre la plataforma y las soluciones de ACA en el entorno cloud. Me soporto por la historia, digamos, la línea histórica de ACA Software, más bien para focalizar sobre el empeño y la característica de ACA que reconocemos en la parte final, digamos, más reciente de su historia de más de 30 años, en el empeño, en la especialización del no solo BIM, sino del Open BIM, que es un aspecto muy importante y clave. Lo estamos viendo mucho también y sobre todo en la parte de operación y mantenimiento y no solo. En esto, pues, de hecho, precisamente a partir del 2023, se ha desarrollado a raíz de nuestra partnership también con el desarrollador Esri de GIS, este conector BIM-GIS, el GeoTwin, que será central en la presentación de hoy. Relativamente al OpenBIM, que será un tema recurrente siempre de base también en esta sesión, pues ACA es miembro internacional de la Building Smart International, es miembro de varios capítulos en todo el mundo y hemos puesto al centro de nuestro desarrollo y nuestra atención la metodología OpenBIM, más allá del solo BIM. Me soporto por este mapa software un poco para introducir, digamos, la tecnología. Este mapa software refleja el desarrollo de ACA. En la parte superior, como BIM Authoring, bueno, contamos con todo el desarrollo de software para el modelado, viene arquitectura, estructura, instalaciones, seguridad y salud, y son los software que generan la información, los modelos IFC, exportan, por supuesto, sacan toda la información de modelos y de datos, pero central, sobre todo en la sesión de hoy, es la parte central de las soluciones Software as a Service, la plataforma cloud, y veremos un poco en el detalle la plataforma multidisciplinaria, transversal a todo el sector, a todas las fases de la construcción. Y en particular, digamos, un aspecto muy importante, lo vemos aquí abajo, los conectores y las integraciones, porque la plataforma viene a través de unos conectores propios o viene a través de API, la predisposición de conectores se comunica, se integra a otras plataformas, sistemas externos. Central y veremos será el GIS en el caso específico, el ArcGIS de Esri, pero también sensorística, facility management y otros sistemas. Todo esto, repito, centrado sobre todo en la metodología OpenBIM y de hecho la parte de modelo está basado principalmente sobre los modelos IFC. Entonces, abiertos a recibir y a gestionar la información proveniente de cualquier plataforma software y no de forma vinculada a las plataformas nativas. Este mapa software tiene su cara, digamos, de marca que estamos viendo aquí. Al lado izquierdo era toda la línea de
software de autoría BIM. En la parte derecha me focalizo en la plataforma SBIM, que veremos es una plataforma modular y configurable, un entorno colaborativo Common Data Environment, también soluciones para el mantenimiento e integrado, conectores, que en particular el GeoTwin será objeto de los casos de usos que veremos, no solo. La plataforma SBIM que se ha introducido por el equipo, que se ha introducido por el equipo de DataLine, la estamos viendo un poco aquí. Se resumen en estas logos, en cada uno de estos iconos, en funcionalidades o módulos o agrupados en esta diapositiva por macros categorías, si le queremos decir de alguna forma, la parte de visualización y gestión documental y de modelos, no solo modelos BIM, no solo modelos IFC, también muchos formatos nativos, pero veremos que la centralidad es sobre el modelo IFC. Nube de puntos, el tema de nube de puntos ya se ha visto, sabemos, es central y muy importante en las hay toda una serie de herramientas en la coordinación BIM, todo lo que se refiere a la validación y coordinación BIM focalizado sobre los IFC, y en particular es el GeoTwin conector BIM e GIS. Entonces unimos el mundo BIM y el mundo GIS, veremos de qué forma, y en los casos que veremos habrá un enfoque sobre la última fase del ciclo de vida, que es la operación del mantenimiento, digamos, muy importante, y estamos viendo que es siempre más de interés, viendo también las posibilidades de conexión con sistemas de mantenimiento, sensorísticas y plataforma GMAO, por ejemplo. Hay un aspecto muy importante, clave en lo que se refiere a implantaciones de metodología BIM a varios niveles, que es la posibilidad de que todo esto sea configurable también bajo una plataforma, una configuración que se llama SBIM Platform de Common Data Environment conforme a la ISO 19650. ASBIM.platform es una configuración avanzada del solo ASBIM que, como se había introducido, es una solución gratuita, cuenta con un espacio gratuita o con servicios de visualizaciones. Si volvemos atrás, por ejemplo, toda la parte de visualización y una serie de estas funcionalidades incluso son gratuitas, y luego opcionalmente se puede añadir otras soluciones o más espacio. La configuración platform, bueno, ya viene con una configuración avanzada dedicada específicamente a cumplir con los requerimientos de la ISO 19650, entonces poder acompañar de forma robusta en compliance con las normativas también todo el proceso y la gestión y el traspaso y la entrega de la información de todo el ciclo de vida de un activo, desde el proyecto, lo que conocemos como PIM, hasta su entrega, hasta convertirse en un AIM, pasando por la fase de ejecución, hasta convertirse el modelo y con todo su conjunto de información para la operación y el mantenimiento. Entonces, matizar o por lo menos nombrar a BIM Platform en el entorno, en el panorama de implantación BIM, seguramente puede ser muy interesante. Lo he acotado varias veces, centralidad sobre el OpenBIM. Aquí estamos viendo, bueno, el central, el IFC, lo conocemos prácticamente ya todos y ya lo estamos utilizando a varias formas. Es un estándar de la Building Smart International, ya recogido con la ISO, pero en el marco del OpenBIM hay el IDS, otro estándar muy importante referido a lo que es el requerimiento informativo y la validación de los modelos IFC a través de los requerimientos, los BCFs y el OpenBIM. Aquí en esta infográfica, entonces el OpenBIM, digamos, se presta para acompañar todo el proceso de solicitud de la información, la realización de la información, la coordinación y la comunicación hasta su entrega. Esta sucesión, y por supuesto puede ser no necesariamente con esta consecuencia, pero las acciones principalmente las podríamos resumir de esta forma, y el OpenBIM lo acompaña en esto. Y
se aplica a toda la fase de la cadena de suministro, desde el diseño, la ejecución y la operación y el mantenimiento. Pero hay un foco particular sobre operación y mantenimiento. En un caso hemos puesto resaltado las últimas dos O, en inglés operación, y también recién entra con protagonismo la O de owner, es decir, los propietarios, porque estamos viendo, experimentando e implementando, soluciona, por supuesto, el BIM, el Open BIM, mucho y con gran interés en la parte de operación y mantenimiento, gestión de utilities, infraestructuras. Entonces, de aquí un poco el foco de la sesión de hoy, sobre también los casos de usos. De camino a los casos de usos que presentaré con unas panorámicas, entonces el concepto del Open BIM, si lo vamos a focalizar sobre el IFC, conocemos, entendemos, experimentamos el utilizo del IFC como vehículo, digamos, de toda la información geométrica y conjunto de datos. Toda la información requerida, creada en las distintas plataformas, en los distintos modelos, se traducen, se entregan en el estándar abierto IFC, que además permite a los propietarios, a los dueños, a los promotores, a los clientes, garantía de interoperabilidad, conservación del patrimonio digital a lo largo de todo el ciclo de vida, a lo largo del tiempo. Por supuesto, por su naturaleza, el Open BIM, el IFC, puede desvincular, digamos, de la plataforma que haya generado esto. Y de hecho estamos viendo cómo el IFC ya es el punto de partida para operaciones y mantenimientos. Open BIM, por un lado, GIS, sin entrar mucho en el detalle GIS, pero por supuesto, los que manejan, conocen el GIS, pues comparte, por supuesto, la I central con el acrónimo del BIM, la información. El dato es central también por el GIS, con un approach, digamos, una naturaleza diferente. El GIS, digamos, tiene en su representación, trabaja por punto, línea, superficies. La centralidad es el del dato, el análisis del dato, que permite muchísimas cosas, por supuesto. Aquí se recogen de forma sintética algunas, pero el análisis, identificar problemas, tomas decisionales, estudios a nivel territorial, a nivel estratégicos. Entonces, dos mundos que se miran y a través de la integración BIM-GIS, como veremos, se hablan de una forma bidireccional y representan una potente herramienta en la integración BIM-GIS, representa una potente posibilidad para una gestión de la información. Entonces el BIM aportará la particularidad del BIM, de toda la información que puede viajar a través del BIM, a través de los modelos. Representan una gran oportunidad en la toma de decisionales, en la gestión de modelos digitales, que ya no son solo modelos digitales, sino también geoespaciales, a la hora de poder integrar toda la información geoespacial y el análisis del dato proveniente del BIM. Entonces, integración BIM-GIS, y de aquí quiero introducir algunos casos de usos haciendo un pasaje sobre la tecnología. GeoTwin es un conector que une en un único entorno dinámico la plataforma Esri con la plataforma BIM de AK Software. Y lo hemos un poco comentado antes, el modelo BIM en la plataforma de AK también se conecta a la sensorística, también se conecta a sistemas GEMAO, el sistema GEMAO de AK, como otros en el mercado, como SCADAS, SAP, por ejemplo, y el BIM que se integra al GIS está por supuesto, al ser los modelos BIM alojados a la plataforma de AK, contar con todas las capacidades y las funcionalidades del ecosistema BIM. Pongo un ejemplo, hay que editar un modelo, IFC se puede editar, hay que coordinar el modelo, se puede coordinar, pero todo esto se hace en la integración BIM-GIS en el único entorno.
De aquí comparto algunos vídeos que resumen algunos casos. Inicialmente haré una panorámica sobre la tecnología y el entorno. La característica de la plataforma Akka y del GeoTwin es, por un lado, el OpenBIM, lo hemos hablado, por otro lado, la capacidad de poder gestionar una gran cantidad de información, que sea modelos IFC, que sean, lo veremos, nube de puntos. Aquí, por ejemplo, estamos en un entorno en una federación muy compleja de modelos IFC provenientes de plataformas nativas. Estamos hablando de más de 3 millones de objetos, 154 modelos IFC federados, en un único entorno navegables fluidamente en el contexto GIS, porque luego entraremos un poquito más en el detalle, pero estamos en un contexto GIS. Toda la información producida de los modelos BIM, como la vemos a la derecha, no se pierde. Es un modelo BIM consultable, vivo, no hay que limpiarlo, no hay que perder información. Toda la información BIM está disponible también en el entorno GIS. Bueno, tenemos un enfoque, una vista quizás privilegiada en este momento sobre los modelos, iremos también en la información GIS. Y de hecho aquí lo estamos viendo. El usuario GIS de hecho puede utilizar esta plataforma, estas funcionalidades que veremos poco a poco en el entorno, digamos, en el interfaz de las BIM, pero también se disponen de widgets desarrollados. Aquí estamos viendo un ejemplo para que los usuarios ESRI, para los usuarios GIS, puedan llamar, digamos, puedan trabajar en el entorno ESRI, personalizar y configurar la propia interfaz, pero llamar a través de los enlaces, las llamadas, y lo estamos viendo aquí, todos los contenidos BIM presentes en la plataforma Akka. Y lo veremos, información BIM GIS están disponibles, consultables y también enlazables entre sí en tiempo real. El usuario GIS trabaja en la plataforma GIS con toda la información, la actualiza, igualmente lo hace el usuario BIM en la plataforma BIM de Akka y estos dos mundos comunican y toda la información confluye en un único entorno en tiempo real. Entonces poder apagar, encender las distintas capas de informativas GIS como las diferentes informaciones provenientes del BIM. Para las consultas, aquí por ejemplo, me imaginamos, a título de ejemplo, proponemos como ejemplo una query espacial, una consulta en el territorio y poder ir a leer la información de los modelos BIM. Informaciones, elementos BIM, contenentes informaciones que se pueden vincular, lo hemos visto antes rápidamente, a las tablas abajo GIS, que son de hecho la información provenientes de las capas GIS. Y bueno, luego en este contexto widget, digamos que quizás puede ser sobre todo de interés para los usuarios GIS, pero por supuesto un usuario normal puede seguir trabajando en el entorno Akka. Esto es como posibilidad, puede, como estamos viendo, configurarse incluso los distintos widgets, las distintas funcionalidades, las distintas llamadas de la plataforma Esri, habilitar las varias informaciones, a título de ejemplo, o las condiciones meteorológicas, tener allí los modelos IFC, poniendo un ejemplo sobre la planificación, por ejemplo, en obras. Y aquí, de hecho, estamos viendo un aspecto de lo que comentaba antes, que los modelos BIM no son un markup, no son allí solo volumetrías visualizables en el GIS. Son el modelo BIM consultable, pero, por ejemplo, gracias a una de las herramientas de la plataforma BIM que permite editar los IFC, aquí estamos viendo cómo un usuario está editando un IFC, desplazando una cama, accediendo a su biblioteca, que puede ser una biblioteca totalmente personalizable, y actualiza el modelo en tiempo real, pero este modelo en tiempo real se visualiza, lo vemos a la derecha, el usuario ve, en el entorno GIS. Entonces, el usuario, digamos GIS, con la competencia o con el interés GIS, está recibiendo una actualización en tiempo real. De aquí abro a pequeñas vistas o vistas un poquito más detalladas de varios casos de usos. Infraestructura férrea, era la base de un gemelo digital de la red de ferrocarril italiano, grandes redes, ferroviarias, pero también aplicación en temas de puentes y carreteras
y también túneles. Estamos viendo cómo la tecnología se está utilizando y se puede aplicar transversalmente a varios dominios, a varios operadores. Y también abrimos paso un poco a las nubes de puntos, porque antes estábamos viendo modelos BIM, pero también la plataforma utiliza, maneja sin límites prácticamente. Veremos otra muestra. Nube de puntos, aquí estamos viendo una extensión, una vertical del sistema para la gestión de túneles y la posibilidad de utilizar nube de puntos y la gestión para el monitoreo y de mantenimiento de túneles. Otros dominios los estamos viendo rápidos de algunos clientes. Este es un distribuidor de energía eléctrica. Hemos pasado por telecomunicaciones. Si vamos, por ejemplo, a la sensórica IoT, esto es un caso de uso muy interesante, un poco para entender cómo se puede, cómo se está utilizando estas tecnologías y estas integraciones. La agencia de la región donde estamos, aquí en Italia, en campaña de movilidad de infraestructuras de redes, han puesto en marcha el monitoreo de puentes existentes. Entonces, sobre todo el contexto de la información GIS, los modelos de infraestructuras existentes conectados a las sensóricas IoT para el monitoreo de trazamiento, para el monitoreo y la gestión de las infraestructuras. Aquí vemos voy a quitarle el volumen, perdonadme. Aquí vamos a ver otro ejemplo en uso, pasando efectivamente a utilities, que es relativa a la gestión de redes hídricas. Es un gestor, digamos, de redes hídricas. Aquí siempre estamos en Italia, y vemos otra aplicabilidad de la tecnología. Se han levantado varias instalaciones. Aquí estamos viendo a la derecha cómo habilitar o deshabilitar los distintos datos GIS. Entonces, toda la información tradicional del cliente GIS es la red. Por ejemplo, estamos allí viendo las distintas estaciones de bombeos, las redes. Se ha llevado a un gemelo digital tridimensional y geoespacial soportados por nube de puntos, como estamos viendo aquí, pero también con modelos BIM, porque también la configuración de estos gemelos digitales pasa por el utilizo y el manejo tanto de nube de puntos muy importantes como de modelos BIM. Entonces, accesibilidad directa a la información GIS y BIM. Los modelos BIM que estamos viendo aquí, como antes, son el objeto, digamos, el vehículo de la información, los contenedores informativos, pero se han llevado a la conexión, se han conectados con los sistemas de monitoreo a través de la integración con sensóricas. Entonces, los modelos IFC con toda su información están conectados a través de sensores y transmiten, aquí estamos viendo a la derecha la dashboard de SBIM IoT, el aplicativo que permite leer información proveniente de sensores, bien de forma directa, bien a través de plataformas como puede ser, por ejemplo, en este caso, leer directamente desde, desde el SCADA ya en uso. Y bien, siempre para pasar de varios dominios y de varios casos, un poco la ocasión es abrir vista a las posibilidades que se están teniendo. Cambiamos de escala totalmente. En el título habíamos puesto, de hecho, infraestructuras, patrimonio y ciudades, y pasamos a un caso muy interesante de Roma Capitale, las municipalidades de la capital de Roma, que ha presentado hace unos meses, digamos, este proyecto muy interesante. Los partners tecnológicos aquí son AK Software como competencia BIM, el partner Esri como, como competencia GIS, y la plataforma integración BIM GIS a soporte de un gemelo digital urbano que está sirviendo, entre varias cosas, para monitorear o más bien valorar el impacto que están teniendo proyectos de regeneración urbana.
Este gemelo incluye más de 80 intervenciones de regeneración urbana que van desde la recalificación de edificaciones existentes, espacios exteriores, y bien, se lleva todos estos proyectos de regeneración urbana en el contexto BIM. Antes hemos visto varias dashboards, en particular, digamos, bajo el aspecto de gestión territorial, se había tomado referencias de los datos de movilidad, de población, y también de concentración efectivamente de población. Y bien, aquí tenemos una vista de uno de estos proyectos del Vaticano y volveremos pronto sobre el Vaticano. Aquí, como decíamos, como decía antes, pues la plataforma permite verdaderamente poder gestionar ciudades enteras. Y somos acostumbrados hace un tiempo de ver ciudades modeladas tridimensionalmente. Pero aquí estamos viendo los IFC completos de toda la información proveniente del proyecto, proveniente de la obra, sin pérdida de ninguna información, con la posibilidad de cruzarlos y enlazar información GIS y BIM en el único entorno. Y bien, ya dejando Roma, dejando Roma como ciudad, pasamos a Roma en un patrimonio que seguramente, posiblemente todos vosotros reconocéis, el Vaticano. Y brevemente es un extracto, lo que estamos viendo aquí son todos extractos de casos de usos que podrían presentar con más detalle. Estamos viendo una nube de puntos de 22 mil millones de puntos de los exteriores y de los interiores del Vaticano. Y en particular nos focalizaremos sobre acciones de conservación de patrimonio del el altar de San Pedro y el baldaquino del Bernini que estamos viendo aquí. De hecho, focalizándonos sobre particularmente el utilizo de la nube de puntos. Porque ya no solo utilizar la nube de puntos para su visualización o como base para el levantamiento digital en BIM, sino actuar directamente sobre la nube de puntos. Aquí estamos viendo que la nube de puntos se ha segmentada, se ha parcializada. En el caso específico se ha hecho en el baldaquín, recurriendo las distintos materiales y fases de construcción de las columnas. En el específico también estamos viendo el modelado BIM de los andamios que se han utilizado en el caso específico para analizar eventuales interferencias entre la parte de andamios con el patrimonio. Y la nube de puntos, lo estamos viendo aquí, se ha utilizado como base para enlazar, lo estamos viendo, estas fichas digitales, las acciones de restauración. Por ejemplo, enlazando no solo todas las fotos, los contenidos informativos nuevos o antiguos, pero también los exámenes diagnósticos. Y bueno, estamos viendo solo algunas acciones, todo esto digitalizados. Y aquí vemos la segmentación. Algo muy interesante porque podemos de forma muy ágil segmentar, es decir, con un pincel o con una caja de sección, recortar de toda una nube de puntos, como podría ser todo el Vaticano, solo un elemento. Puede ser, por ejemplo, este detalle, un detalle de 4 centímetros, de algunos milímetros. Este elemento segmentado se convierte en un elemento separado. Este elemento separado puede ser enlazado como si fuera un objeto BIM o un objeto de un modelo a elementos, pero también puede ser llevado a la conexión con sensóricas o plataformas de mantenimiento, como lo hemos visto antes con un modelo IFC. Entonces entendemos como una nube de puntos, o incluso sin llegar todavía o antes de llegar a un modelo BIM, puede concurrir a la definición de un gemelo digital de los activos existentes de forma operativa. Lo estamos viendo sobre patrimonio, sobre el Vaticano, la misma cosa se están realizando también sobre plantas industriales. Lo que era el detalle de una abeja en el baldaquín, en realidad podía ser una válvula de una instalación. Bueno, era una panorámica muy
genérica de alguna forma, entrando en vertical sobre algunos aspectos, pasando desde un detalle de 4 centímetros o algunos milímetros hasta una capital, hasta una ciudad, pasando por instalaciones, utilities de, por ejemplo, redes de aguas, hubiera podido ser como son redes eléctricas o minería, viviendas, regeneración urbana, carreteras, puentes, un poco para entender de cómo esta tecnología de integración BIM-GIS transversalmente y de forma muy ágil puede aplicarse, sobre todo en la parte de gestión y mantenimiento, transversalmente a los varios dominios, a los varios owners y propietarios de activos. Bueno, muchísimas gracias otra vez por el espacio. También cualquier información, consulta, profundización de los casos y de la tecnología, contáis, por supuesto, con todo el equipo también de DataLine y con todo que cuenta con el respaldo de toda AK Software. Muchísimas gracias por el espacio y, bueno, dejo la palabra al ingeniero Leonardo, al equipo de DataLine.